Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este evento en el que, bueno, como saben, tenemos una serie de Cyber Coffee Time. Les doy la bienvenida y pues comenzamos con este evento. El tema de hoy es la ciberseguridad en el diseño de estrategias cada vez más digitales. Les doy la bienvenida a nombre de On Strategy. Como bien saben, On Strategy somos una organización que ponemos la estrategia en el centro del corazón de las organizaciones, formulando, alineando y ejecutando planes competitivos. Buscamos siempre estar en la estrategia y en los elementos más importantes de la organización. En esta ocasión estamos en colaboración con Sistel, quien es una organización proveedora de la corona británica que ofrece soluciones innovadoras en ciberseguridad, haciendo uso de la inteligencia artificial para ir más allá de la prevención de ataques. Además, también contamos con el patrocinio del UK Defense and Security Export y el Department of International Exchange. En estas dos organizaciones se ayuda a las compañías en el Reino Unido que hagan negocios a nivel internacional y que buscan además expandirse para establecerse no nada más en el Reino Unido, sino en todo el mundo. Específicamente, estas dos áreas de la Embajada del Reino Unido están enfocadas a la rama de ciberseguridad para crear un espacio libre de ciberataques y abierto y pacífico y seguro. En esta mañana, como les decía, estaremos hablando eh, de las estrategias y la ciberseguridad. Tenemos el gusto de tener a Walter Larralde con nosotros, quien es un experto con más de 25 años de experiencia en el diseño, alineación e implementación de estrategias para las industrias de medios, manufactura, energía, alimentos y bebidas, logística, tecnología, hoteles y desarrollos inmobiliarios, así como el sector público, ONGs, salud y servicios financieros, entre otros. Walter es especialista en formulación y ejecución de estrategias y tiene un MBA por el IAA Business School de la Universidad Austral. Pues Walter, me da mucho gusto poder compartir este espacio contigo y bienvenido. Gracias, Aimet. El gusto es mío de tenerte aquí conmigo en este webinar, con toda también tu experiencia. Es un placer también seguirte en los webinars que tú también estás dando con el tema. Hoy nos toca hablar de ciberseguridad en el diseño de estrategias cada vez más digitales, así que bienvenidos a todos y gracias. Así que allí tendrán en el chat para dejar sus preguntas en el transcurso de esta presentación tan importante que debemos tener en la mesa directiva, esta mirada de la transformación digital y también en contexto, esta agenda obligada de ciberseguridad. Quería empezar con una expresión que está aquí plasmada, ¿no? Sentimos que la evolución de los temas digitales pueden dejarnos fuera del negocio, y no solamente por asumir o no estas iniciativas, sino porque el entorno está yendo hacia esta temática y nos podrían llegar a dejar obsoletos para nuestros clientes, obsoletos para todo nuestro ecosistema de negocios, pero que sin lugar a dudas trae consigo un flagelo que puede llegar, o un riesgo digital que puede llegar a paralizar nuestra operación, que puede llegar a afectar nuestra reputación, que puede darnos pérdidas de tiempo y que puede poner de alguna manera nuestros objetivos, nuestros resultados organizacionales en riesgo, y que es clave también tenerlos en cuenta en esta tesitura. Hablar de transformación digital, hablar de organizaciones cada vez más digitales, siento que está por demás en estos tiempos. No estamos como hombres de negocio, la audiencia que tenemos y a la que llegamos, exenta de comprender lo que está ocurriendo en esta temática. No solamente que las tendencias de estos años ya ni hablan
de algunas iniciativas porque ya dan por hecho que forman parte de nuestro día a día. Antes, muy poco se hablaba de automatización, de RPA, de Machine Learning, de IoT, del Internet de las Cosas. Hoy ya no es que sean parte de la agenda o de la tendencia, porque ya forman parte del asset, de los activos y de los elementos que deberían haberse o adoptado o marginado, pero ya forman parte del entorno y de las mejoras y buenas prácticas para que las organizaciones busquen competitividad. Lo que sí Gartner nos habla para las tendencias de 2021, hablan mucho del Internet de los behaviors, de los comportamientos. Cómo puede ser que un auto reconozca si alguien se está durmiendo y tomar de alguna manera instrucción o generar alguna alerta. Cómo puede alguien reconocer en los comportamientos si geolocalización va a comprar ciertas cosas, es porque su animosidad puede llegar a estar de una o de otra manera. Entonces, una de las tendencias van hacia ese lugar, sobre el Internet de los comportamientos. La experiencia total también empieza a ser un tema clave, la personalización, la privacidad informática. Esta sigue arrastrándose de años anteriores y sigue siendo una tendencia cada vez más fuerte por los temas que implican que conozcan las plataformas, nuestra geolocalización, nuestra tarjeta de crédito, nuestros consumos, nuestra identidad total, y que de alguna manera puede llegar a ser un tema aprovechado por las organizaciones, o también riesgos por el otro lado. Siempre vamos a hablar de manera homóloga en estas dos tesituras. Todo esto trae oportunidades, pero al mismo tiempo trae riesgos digitales a poder utilizar. Mayor accesibilidad a los servicios, la operatividad sin importar dónde te encuentres, cada vez más desmaterializar la organización para que podamos estar en cualquier punto de operación y llevar que la organización pueda seguir operando. La nube pública distribuida, en vez de concentrar todos los assets en un solo activo que puede llegar a poner en riesgo que un solo activo tenga toda nuestra información, hablar de distribuir nuestra información en distintas replicancias o nubes distribuidas. La red de ciberseguridad, se habla mucho de cada vez integrar más clusters de conectividad que estén certificados, que estén contenidos, que estén muy seguros, en vez de tener tantas personas y tantas empresas, conectividades diferentes. Hablar de yo formo parte de este clúster, parte de esta red, y que cada una de las redes empiecen a competir por traer cada vez más adeptos, ¿no? Bueno, la ingeniería de la inteligencia artificial. 1 de cada 2 proyectos se quedan en un bosquejo, se quedan en un papel, en un script, en una prototipación, con lo cual el tema de inteligencia artificial sigue siendo un tema todavía pendiente, ¿no? El negocio inteligente y flexible, cada vez más se habla de Enterprise Agility, cómo desconecto, conecto áreas, procesos, cómo configuro mi organización de una manera ágil y que la tecnología me permita conectar a un nuevo proveedor muy rápido a todo mi proceso, cómo hago para conectar nuevos canales, nuevos clientes, nuevas geografías, para de alguna manera hacer un negocio mucho más plástico, ¿sí? Y no tan rígido, mucho más flexible, para poder, bueno, se habla de plasticidad, se habla de elasticidad también, para de alguna manera seguir creciendo y tomando cada vez más oportunidades. Y bueno, y la hiperautomatización, un tema que nos está afectando fuertemente y que nos puede llegar a traer serios problemas sociales como oportunidades para el mundo empresarial, pero también hay varios temas hablando al respecto de la hiperautomatización. Lo que queremos decir con este slide, sin entrar mucho en tema, porque creo que hay muchos webinars hablando de las temáticas, es que cada vez más se habla de smart. Smart people, smart enterprise, smart city, smart governance. Es decir, se habla de toda la inteligencia y todos los elementos que conviven, ya sea para el uso cotidiano como para también nuestro día a día. Y aquí les dejo una pregunta, creo que es clave hacérnosla, porque muchos de la audiencia
pudiesen decir, bueno, yo no he empezado a hacer estos temas, por ahora mi negocio sigue funcionando, no sé por dónde comenzar a iniciar mis procesos de transformación. Y aquí la pregunta no es si ya tienes muchos, pocos, ningún cambio digital en tu organización. Hablando de estrategias cada vez más digitales, la pregunta será cuán influenciado está nuestro negocio y cuán impactado está o lo será nuestro negocio por estas tecnologías digitales, ¿no? Ya se están hablando de automóviles autodirigidos, ya sabes, de los chats conversacionales inteligentes, estamos hablando de ropa. El otro día Mira, una de nuestras expertas, está compartiendo sobre el tema textil y cómo las prendas y las texturas van a tener información de nuestro cuerpo, de nuestras pulsaciones. Pueden ser ropa con medicina, puede haber parches que nos pongamos y traen distintas comportamientos de distintas industrias, la automotriz, la textil, la salud. Entonces, la pregunta sigue en pie en esta slide que acaba de compartir, ¿no? ¿Cuán influenciable va a estar nuestro negocio a la hora de pensar en nuestras estrategias de futuro? Bueno, podríamos hablar muchísimo sobre que hoy las empresas fallan. Hace poco hicimos un webinar, malos planeando, peor ejecutando, y tiene que ver con que a veces nuestros procesos de planeación son en realidad el presupuesto del año que viene y no transformar nuestras organizaciones hacia futuro. Esto hablando de dos palabritas. Hablamos de digitalización, pero por otro lado hablamos de ciberseguridad, ¿no? Y aquí nos encontramos cada vez más con estas amenazas digitales. Y a veces lo vemos como, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces lo vemos solamente desde la perspectiva de la delincuencia o de personas deshonestas que buscan un lucro, pero muchas veces tenemos también los famosos hacktivistas, que son personas que dicen, no voy a permitir que la industria cárnica pueda seguir operando de la manera en que lo hace. Entonces, a veces son por convicciones personales que pueden llegar a hackear una actividad y no precisamente por un robo, por un riesgo digital intencional y se hace con intención pero con otros propósitos, ¿no? Por otro lado, hay que ver espías. Muchas veces no es por un lucro del famoso hackeo, sino que muchas veces son espías de la competencia, podría llegar a ser, si fuese desleal, si fuese una competencia desleal, para ver comportamientos o ver cómo se pueden llegar a mover los índices en una bolsa, en algunas acciones que quisiera comprar. Bueno, el ciberterrorismo no lo dejaríamos afuera, pero creo que es el más prototipado en este tipo de cosas. Hay empresas criminales que han visto en esta esfera una oportunidad de poder hacer de ello un negocio, y a veces malas intenciones internas, ¿no? Lo que hablamos, que a veces gran parte de los flagelos pueden llegar a cometerse, y no estoy hablando de seguridad informática, hablo de cibercrimen dentro de, ¿por qué no?, nuestras organizaciones. Digo, antes de que existiera toda esta digitalización ya existían los robos hormiga y un montón de elementos que hoy también con el home office y demás se pueden poner en contexto. Entonces, hablamos un poco de la parte digital y ahora hablamos, ¿no?, de los incidentes en tema de ciberseguridad. Este portal, entré esta mañana, hice un print screen y solamente pone los incidentes más significativos de grandes empresas, flagelos donde pueden llegar a ser hasta la dosificación de los sistemas de infraestructura crítica. El otro día Juan Piacuadío, también uno de nuestros expertos, compartía cómo en Florida, creo que era Florida, no recuerdo bien el estado de Estados Unidos, donde habían alterado a partir de un hackeo los químicos que formaban parte del servicio de agua de Florida, y que trajo un efecto fuertísimo. Entonces aquí vemos temas que pasan en Rusia, temas que pasan en Estados Unidos, temas que pasan en China constantemente, y a veces cosas muy domésticas. El otro día también compartía nuestro equipo que hay ejecutivos
donde alguien cambió el QR code, los QRs de los menús digitales de los restaurantes, y a partir de escanearlo en un teléfono, algo tan doméstico como pedir alimento para un almuerzo, para una comida, terminó siendo el ingreso de un hackeo, de un virus. Por otro lado, se habló de cómo los módems pueden ser puntos de acceso para entrar a una Smart TV, y había ciertos televisores en el uso doméstico que ponen en riesgo la seguridad doméstica. Más allá de la empresarial, ahora hablando de home office, el módem de domésticos tienen 75% menos de seguridad que seguramente algunos VPNs y conexiones empresariales, y eso pone en riesgo muchos temas. Entonces, ¿de qué hablar? El tema de ciberseguridad es contextual, hay muchísimo, justo estamos trabajando con una empresa en la industria de proteínas que su homólogo en Estados Unidos tuvo que pagar $11 millones para seguir operando. Y entonces, ¿hasta cuándo vamos a esperar para tomar cartas en el asunto y comenzar a tener una mirada diferencial en temas de ciberseguridad? Ahora, aquí otra pregunta hacia ustedes. No es si serás impactado por los temas de ciberseguridad, sino cómo responderás ante el riesgo o un evento concreto de vulnerabilidad digital. Es decir, aquí no es que no serás impactado. Sí, está estadísticamente, y más Latinoamérica, con todo este avance de hackers, con toda su tecnología, con el tema de inteligencia artificial, machine learning, tienen herramientas que nosotros contrarrestamos a veces en el mundo de los negocios regionales de manera más artesanal que ellos. Entonces, de alguna manera la curva es inevitable y el impacto va a ser inevitable. Y de hecho Latinoamérica es uno de los mercados donde hay menor inversión y mayor oportunidad para estas organizaciones criminales. Con lo cual, vaya a saber si tendremos que negociar con alguien que habla en chino, en ruso, en coreano o en cualquier otro idioma y no sepamos de alguna manera cómo enfrentar estas iniciativas, ¿no? En Systel tenemos un network de operadores en India, en Dubái, en Estados Unidos, en Latinoamérica, para que estos ataques puedan ser contenidos y trabajados desde una infraestructura que a veces es muy difícil también tenerlas nativamente en la organización. Entonces, aquí es, ¿seré impactado? O la pregunta es, en una de las frases que también tuvimos en uno de nuestros webinars, que si nuestro presupuesto en ciberseguridad es menor a lo que gastamos de café al año, bueno, ya debemos estar quizás hackeado y no lo sabemos, Entonces, son puntos importantes a considerar. Y aquí quisiera ya entrar un poquito en tema, más allá del contexto entre lo que es transformación digital y lo que es ciberseguridad. Platicar de que tenemos dos mundos al cual debemos siempre poner en contexto. El contexto exógeno, que está fronteras hacia afuera de nuestra organización, que es quien nos da propósito, quien nos da visión, quien nos da contexto para lograr los resultados. Hay una necesidad y un dolor, y allí es donde vamos a tratar de satisfacer con nuestra organización, con lo cual la perspectiva financiera, a veces creemos que nosotros haciendo un presupuesto podemos lograr gobernarla. Sin embargo, esa perspectiva depende de variables exógenas más que las controlables. Y el mercado también, el cliente está allí afuera con nuevas opciones, viendo si nosotros también los acompañamos en el crecimiento digital, y si lo hubiésemos hecho, también entender cuán seguros se sienten transaccionando con nosotros. Y por otro lado está el mundo interno, el mundo controlable, lo que nosotros sí tenemos injerencia. Y son estos tres elementos que tenemos allí: proceso, gente y tecnología. Nosotros gobernamos y tenemos discrecionalidad sobre a quién contratamos, a quién capacitamos, cómo los formamos, cómo los concientizamos. Nosotros elegimos discrecionalmente nuestros procesos, cómo nos abastecemos, cómo transformamos, cómo entregamos, cómo servimos al cliente, y esto es lo que tiene que estar en sintonía, que tiene que ser pertinente, lo que pasa allí afuera con lo que gobierno internamente. Y la parte de tecnología, sin lugar a dudas, también una variable que nosotros gobernamos: qué tipo de tecnología, qué estrategia de comunicación, qué infraestructura
para poder, qué tipo de inteligencia, de datos vamos a darle a estas transaccionalidades, para que entre estos dos mundos, el mundo exógeno y el mundo endógeno, no olvidemos el lugar que debería ocupar la agenda digital, que es lo que nos convoca en este webinar, y la agenda de la ciberseguridad, que van de la mano. Con lo cual, nuestro modelo de negocio sigue aceptando que mantengamos estos productos, estos procesos, esta tecnología, estos niveles de habilidades y competencias en contexto a cómo vimos recién que se está moviendo el mundo, lo cual nos invita a que la agenda de ciberseguridad, la agenda de transformación digital deban formar parte de nuestros procesos de planeación. Cuando encontramos lo que hacemos para entregar ese valor a este mundo exógeno, nos encontramos a veces con progresos o con procesos lineales y progresivos en la adopción de temas digitales. Y no por eso podría llamarse una estrategia de transformación digital. Ahora hablaremos un poquito al respecto. Pero tenemos la cadena o la logística de entrada, todos los temas de abastecimiento y todo lo que hay en tema de digital transformation. Allí, racks inteligentes, codificados, con drones que pueden hacer inventarios a través de lecturas de RFID, o clerks inteligentes que pueden saber justo las ordenadas de dónde se encuentra el stock para poder armar los pedidos, líneas en la parte de abastecimiento, de transportación inteligente para ver dónde hay que acopiar a un proveedor 1, 2 o 3, todo lo que es e-procurement. Entonces, pensar en la digitalización y pensar en iniciativas vinculadas a cómo voy a formular la manera de hacer mi logística interna, va a tener aparejado nuevas tecnologías, pero también posibles contingencias digitales que, al no formar parte de nuestra agenda, repito, estamos hablando de un Cyber Coffee Time, ¿no? Podemos encontrarnos con que, wow, he automatizado, genial, pero tenemos los proveedores correctos, tenemos identificado los puntos de riesgo, tenemos un plan de contingencia si llegáramos a incurrir, tenemos un presupuesto apartado para poder atender esos temas. Bueno, ni hablar del tema de transformación, todo lo que es planta, industria 4.0, lo que hablaba recién, hay empresas de proteínas que con drones miden la temperatura de los animales, hacen una entrega de la iluminación, persianas automáticas para que en base a la cantidad de luz puedan llegar a que los animales tengan comportamientos diferentes en base a ello, la detección de enfermedades, todo lo que son PLCs, todo lo que son la transformación de planta 4.0, que tiene que ver con todo lo que es automatización, digitalización, cámaras inteligentes, de control de calidad y demás. Entonces, ¿qué pasa si fuese hackeada? ¿Qué pasa si fuese alterado alguno de estos elementos? Los niveles de calidad, los niveles de merma que podríamos tener por no advertir o por dejar esos controles sin un control, sin una medición de comportamientos no deseados, ¿no? Puede afectarnos. ¿Qué pasa con la distribución? Todo este tema de logística 3PL, 4PL, donde de alguna manera está toda la inteligencia con estas empresas de retail, Amazon, Uber, dónde llega nuestro producto, dónde llega nuestro servicio, con qué calidad llega, todo lo que tiene que ver con estos elementos de e-commerce también, para poder darle un tracking a nuestros productos, y todo lo que la reposición, los puntos de reposición inteligente. Entonces hay muchos temas de digital transformation que, repito, están al servicio de distintas áreas de la organización. ¿Qué pasa con el marketing automation, el marketing de comportamientos, como hablábamos recién? Podemos conocer información demográfica, dónde hace clic nuestra gente, cuáles son los productos que más le interesan, donde hay mayor repetición, cuáles son los que no están transaccionando y que conocemos que sí están yendo a carritos a través de la inteligencia de negocios, y que podríamos hacer un cross-selling, un upselling, un share of wallet
para poder traer toda esta inteligencia. ¿Qué pasa con el servicio? Al conocer sus comportamientos, a tener su edad etaria, en un momento donde decimos, bueno, esta persona ya debería estar casada, ya necesita un auto familiar, ya no necesita un auto deportivo, ¿no? Ya sus hijos son grandes, necesitan una universidad, necesitan otro tipo de transportación, ¿no? ¿Qué pasa con el capital humano, con toda la parte de tecnología para leer currículums, para ver las palabras claves que nos interesan detectar, años de experiencia, edad, sexo, este tipo de empresas donde trabajaron y todo lo que significa el escaneo para el emplacement de ciertos colaboradores? Entonces, ni hablar de los temas tecnológicos, los riesgos que tenemos. Hay organizaciones que su governance tecnológico es débil, empresas normalmente que no tienen un área que pueda tener la estructura tal, y a veces compramos aplicaciones y bajamos herramientas, y entonces un área comercial busca una herramienta sin tener la aprobación de un área que son puntos de riesgo, son cada vez más, y esto empieza a polinizarse, esto ya empieza a ser una curva exponencial, el riesgo, entre otros temas. Entonces, cuando hablamos de nuestra cadena de valor, ni siquiera estamos hablando del ecosistema, estamos hablando de puertas adentro, los temas que gobernamos, pero son este concierto los que van a generar los resultados. Me gusta siempre mencionar lo que decía José Ariano, un director de orquesta en nuestra organización, cuando venía a dar pláticas, y él decía, nosotros hacemos ruido, Walter. Nosotros hacemos ting, tong, vientos, voces, cuerdas, bronces, percusión, ruido, ritmo, y en realidad parece ser que allá afuera les gusta porque aplauden de pie. Entonces, esto es lo mismo. ¿Cuál es el concierto organizacional en esta transformación digital que es pertinente y se transforma en una oportunidad, siempre que todo negocio contiene riesgos, todo negocio contiene riesgos, pero que de alguna manera no dejemos de considerar la ciberseguridad como parte de la agenda de este diseño? Entonces, esto de recital, estos temas que hacemos afuera, ¿es pertinente? Hay un ida y vuelta entre lo que hacemos en nuestra cadena de valor y las necesidades allá afuera. Y ahora, ¿qué pasa si encima llevamos y extremamos esto al concepto de ecosistema? Con lo cual, ¿qué pasa con la cadena de valor de nuestros competidores? ¿Qué pasa con la cadena de valor de nuestros proveedores? ¿Qué pasa con la cadena de valor de nuestros clientes, de nuevos entrantes que ven una oportunidad de falta de digitalización y dicen, ahora nos vamos a todo Latinoamérica, y que desde Nueva Zelanda estemos administrando un negocio sin movernos por las tendencias digitales que hablamos? Entonces, nosotros también, ¿será que la oportunidad es abrirnos a nuevas geografías? Con lo cual, ¿será que nuestros proveedores será atractivo seguir haciendo negocio con nosotros? Uno, si no nos transformamos, y dos, si somos inseguros dentro de su network de potenciales riesgos. ¿Será que nuestros clientes, nuestros canales dicen, no me digas que ya no lo envías por mail, no me digas que tengo que usar el fax, no me digas, no me digas que todavía no tienes RFID, no me digas que no tienes IDA para conectarte con mis sistemas? Entonces, empieza a haber un ecosistema de negocio que presionan para estar en contexto y ser pertinentes, pero son nodos que multiplican los temas de riesgo constantemente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es nuestro diseño? ¿No? ¿Cuál es nuestro diseño organizacional, nuestras estrategias, para que podamos de alguna manera estar en contexto con lo que las organizaciones nos van pidiendo? Ahora, muchos dicen, sí, nos llenaron de estos temas. La pregunta es, híjoles, ¿cómo entramos a estos temas? ¿Cuáles son los distintos modelos para poder considerar hasta dónde entendemos lo que significa la ciberseguridad y la transformación digital? Porque el hecho de creer que es un tema de sistemas, y ya vimos recién cómo todas las áreas en la cadena de valor tienen injerencia tanto en la oportunidad como en los riesgos, podemos llegar a perder de vista que no es una temática de un área, sino que es de un tema de negocios, que desde la dirección general y cada uno de los integrantes, los C-levels en una mesa, deberían entender las oportunidades que nos dan estas mejores prácticas y riesgos también. Entonces, la evolución de la transformación digital podría llegar a ser, déjenme pensar en el primer icono, donde parcialmente algunas áreas sí
hemos automatizado algo, sí, ahora estos envíos se hacen de manera automática, sí es verdad, ya lo que hemos hecho es poner un landing page para que hagan los pedidos desde un portal automático y tenemos parte de la organización digitalizada, con lo cual traerán beneficios de 7x24 en la disponibilidad de ciertas transacciones, pero la pregunta es si es una estrategia de transformación digital o es lo que veníamos haciendo antes de que existieran estos términos, ¿no? El escaneo OCR de formularios, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay empresas que quizás integralmente hayan digitalizado toda su cadena de valor, desde order to cash, desde procurement to pay, y que tengan ciclo de procesos totalmente traqueables, automatizables, pero sigue siendo el mismo modelo de negocios. La gran pregunta, cuando hablamos de estrategias cada vez más digitales, si esto nos está habilitando nuevos mercados, nuevos productos, ahora hablaremos un poco al respecto. O por otro lado, puede llegar a ser que esta digitalización nos habilite formar parte, que es el tercer gráfico, que nos habilite a entrar en un nuevo ecosistema de negocios, ya sea que yo forme parte protagonista de ese ecosistema, donde estoy entrando ya con nuevos stakeholders, gobierno, educación, industria restaurantera, y yo formo parte de todo ese ecosistema, o sea un espectador, ¿sí? O involucrado, en vez de estar en el centro, estar en alguna de estas gráficas, estas pelotitas negras, o esté afuera como espectador esperando a ver cuándo madure y poder entrar. Lo que quiero decir es, esta mirada de ecosystem strategy es algo que cada vez más las organizaciones rompen sus fronteras para quizás hasta desdibujar la industria en la cual están operando y entrar en un nuevo ecosistema de negocios. O, como muchas organizaciones, 7 de las 12 empresas de mayor capitalización del mundo trabajan bajo esta mirada de ecosistema. Alphabet con Google dijo, no, tiene que ser 2 empresas. Y aquí, como verán en el último, puede ser que yo siga con las máquinas de escribir artesanales que les gusta a la gente, que hace cambios, pero tengo una división, un split de aquellas organizaciones, segmentos, industrias que necesitan una oferta más digital y comenzar de manera entrepreneur a hacer convivir 2 organizaciones, porque a veces está la tensión entre el negocio brick y el negocio online, y no logramos a veces compatibilizar cuáles elementos forman parte de la estrategia digital y cuál forma parte de la organización tradicional, ¿no? Entonces puede ser que hasta tengamos que pensar en 2 empresas, 2 cadenas de valor, 2 procesos diferentes, 2 estructuras diferentes para hacer cuando empiezan a tener mayor separación y comenzar a hacer negocios que atienden de manera diferenciada. Y todo esto con sus agendas en ciberseguridad. La pregunta es, ¿cuán relevante está siendo nuestro negocio? Porque podríamos estar queriendo proteger un negocio obsoleto, ¿sí? Y esto se trata de las 2 cosas, de tener un negocio pertinente, un negocio, un business continuity plan, no solamente desde el punto de vista de los riesgos y de caída de servidores, sino también desde la pertinencia para ir transformándonos a un negocio relevante en base al contexto, ¿no? Entonces, aquí la gran pregunta será, ¿qué estoy ofreciendo hoy? Hablando de estrategia, de visión, de construcción de una estrategia cada vez más digital. ¿Y qué esto estaría ofreciendo a partir de estar siendo habilitado por una agenda digital? ¿Será que mi oferta ahora yo puedo generar alianzas, joint ventures con empresas de otros continentes y comenzar a ampliar mi offering gracias a los temas de digitalización, donde los espectros, las fronteras empiezan a desdibujarse? Pero la pregunta es, si planeo un nuevo producto, un nuevo servicio, ¿sí? Estoy planeándolo desde los posibles riesgos digitales o vulnerabilidades que podrían traerme esa definición, o en realidad esa definición podría ser menos rentable por los flagelos que podría llegar a ocurrir y decir, no. Entonces empiezo a diseñar ya considerando los temas de cyber security dentro de la definición de que quisiera ofrecer. 2, ¿a quién? ¿A qué segmento quiero ir? Porque ahora que las fronteras se dibujaron,
Bueno, yo podría irme a toda Latinoamérica, podría irme a toda Latinoamérica y el sur de los Estados Unidos, Iberoamérica, incluyendo España, o quiero ser una empresa global, incubando un modelo de negocios que me permite la transformación digital, pero también estoy de acuerdo con asumir esos posibles riesgos. Tendré que contratar una póliza, un seguro ante cybersecurity. Estamos hablando con alianza con una organización en Dubái que se encarga de hacer seguros específicos para temas de vulnerabilidad digital, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿eso estaba en la ecuación, en el P&L, en la proyección de los elementos que podrían llegar a coexistir? Y geografía, como hablábamos recién, o el tema de propuesta de valor, ¿no? Encima, aparte de entregártelo en tiempo, gracias a un operador logístico que hizo una alianza y me permite entregarte en 24 horas, es parte del diseño de una propuesta de valor. Entonces, la pregunta es, ¿dónde nos encontramos en el tema del diseño de una estrategia digital? Creo que tocamos pinceladas de estos elementos. Y la segunda pregunta, que era la segunda palabra que nos convoca, y es el cheque famoso que de alguna manera debemos incluirlo en el diseño de esta estrategia, es donde nos encontramos en materia de ciberseguridad, ¿no? Con Sistel tenemos un Cyber Security Maturity Model para tratar de, a partir de los estándares de NIST, comenzar a hacer la pregunta, ¿ya tienes identificados todos los puntos de riesgo, ya sea del negocio actual y de la empresa que estás proyectando? ¿No? 2, ¿ya sabes, ¿no?, cómo hacer los controles en cada uno de esos puntos de riesgos detectados de la empresa actual y de la empresa proyectada? Tenemos, ¿no?, indicadores de comportamientos no autorizados o que salen de parámetro para poder detectar hoy, ¿sí?, posibles riesgos, o tenemos protocolos de respuesta para la empresa actual y futura, o tenemos de alguna manera un presupuesto, procesos, equipo, gente para atender en el caso de incurrir en una vulnerabilidad de este tipo, ¿no? Entonces, es importante que como equipo, como líderes, nos hagamos estas preguntas y que nos acerquemos a expertos si es que no están esas competencias en la organización para poder precisamente llevarnos esta idea, ¿no? Entonces aquí hablamos de dos elementos: la consultoría en la estrategia de negocio, de formular un negocio diferente, y la consultoría en cybersecurity e inteligencia artificial para que el control físico, técnico y administrativo estén a la altura, ¿no? Este creo que es el último slide, ¿no? Y entrar a los servicios que Sistel tiene en tema de concientización, seguridad, administración de privilegios, gerenciamiento de incidentes y todo el poder de la inteligencia artificial para contrarrestar. Hay veces donde ya no se trata de resolver un ataque, sino ser proactivos en hasta nosotros vulnerar a quienes están intentando entrar a nuestros procesos y tener gente, equipos, estructura para estos elementos. Con lo cual, transformación digital y ciberseguridad no es un tema de sistemas, es un tema de toda la mesa directiva, ¿no? Esto era un poquito lo que quería compartirles en contexto. No sé si hay alguien que tenga algunas preguntas para poder enriquecer también la experiencia de Sistel, de OnStrategy en estos procesos, ¿no? Gracias, Walter. Excelente tema. Me encanta cómo se mezcla la estrategia y la ciberseguridad como una parte única dentro de las organizaciones. Pues sí, mira, tengo algunas preguntas. Voy a empezar con esta primero. Me dicen, ¿en qué momento de la planeación estratégica hay que considerar el tema de la ciberseguridad? Es muy buena la pregunta y como hablábamos recién, desde el concepto estratégico, desde el diseño estratégico, el que nosotros querramos operar en un país que no conocemos la idiosincrasia, si no hablara de ciberseguridad y hablara de las estrategias más BRIC, más offline, por así decirla, ya eso tiene un riesgo embebido. Si tomamos la planeación estratégica que nos lleva a países más vulnerables, a productos más
vulnerables digitalmente hablando, la concepción de la ciberseguridad debe formar parte desde el diseño estratégico. El gran tema es que muchas veces perdemos de vista, hablamos de estructura, de gente, de inversiones, de dinero, de procesos, y queda marginado el tema de ciberseguridad, pero en el contexto que estamos viendo, desde el momento en que estamos haciendo elecciones sobre mercados, sobre productos, sobre segmentos, sobre propuestas de valor, sobre diseño de nuestro modelo de negocios, deberían estar considerados aquellos temas que pueden ser un gran habilitador, como también un gran erosionador de las utilidades. Con lo cual, los temas de cybersecurity deben formar parte desde el génesis de la concepción de una estrategia, porque no es una variable más, es en muchos casos prohibitivo ciertas elecciones para poder considerarlo, ¿no? México, Latinoamérica, tiene altos niveles de piraterías, ¿no? de vulnerabilidades, y eso hace que las empresas cuando hacen su proyección de entrar a estos mercados, también su P&L se ve afectado desde la concepción en los temas que van a incurrir, no en aquellos que dicen, bueno, juguemos a que pueda darnos o no pueda darnos. Entonces ahí las primas de seguro, los P&L se ven afectados y también deberían ser presupuestados desde el génesis en las estrategias. Gracias, Walter, excelente. Sí, pues en mi experiencia hay muchas organizaciones que no consideran esta parte de la ciberseguridad y creo que es algo súper importante lo que acabas de decir, porque muchas veces la gente que está en las áreas de IT, pues decimos a la mitad del año, pues salió una nueva tendencia o salió un nuevo, un nuevo ataque y no tengo los recursos, ¿verdad? Para poder, para poder contrarrestar estas situaciones que se están dando en el mercado. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Hablando de en qué momento, y va muy alineada con la anterior, porque mira, primero me dicen en qué momento debo de poner a la ciberseguridad dentro de la planeación estratégica, y esta también va muy alineada porque dicen, ¿cómo le hago para convencer al top management y al board de que necesito una inversión para ciberseguridad? Sí, es verdad, está muy asociada y también es una pregunta recurrente sobre, como decía recién, si gasto más en café durante el año que en ciberseguridad, ya estoy hackeado, ¿no? Mi punto de vista es que no solamente cuando presentamos el presupuesto de ciberseguridad, cuando planteamos una estrategia digital deberían estar incluidos, sino que a veces cuando presentamos estrategias de crecimiento, de ventas, de geografía, de productos, ni siquiera a veces ponderamos los cambios en infraestructura, los cambios en estructura, la saturación del equipo actual y la elasticidad del equipo actual para ello. Con lo cual quiero responderte que tanto en el modelo tradicional como en tema de transformación digital, esto no sería un convencer a alguien, es traerlo dentro de las propuestas de crecimiento y de diseño. Entonces, cuando alguien dice, vamos a crecer tanto por el tema de nuevos mercados, porque Digital Transformation nos habilita nuevos mercados, vamos a crecer en nuevos productos porque todo lo que es transformación digital nos habilita a nuevos productos, y esto van a ser los márgenes, pero dentro del P&L, los gastos que pueden estar incrementándose son estos y aquellos. No es, por favor, trátame de dar un poquito de plata para ciberseguridad, sino que es la concepción del negocio debería traer esa línea en ciberseguridad o en incurrencias de vulnerabilidades de ese tipo. Y bueno, y es difícil porque muchas organizaciones no saben cómo mensurarlo, cómo dimensionarlo, ¿no? Para ello, entonces, ver el tema de benchmarks, tratar de hacer una proyección de que si hemos incurrido en estos flagelos con tantos puntos, si hacemos una multiplicación de cuáles van a ser, como dijimos recién, identificar los puntos de riesgo, cuáles vamos a asumir, trasladar o incurrir, cuáles son los puntos de control, cuáles son las reacciones ante incurrir. Bueno, todo ese tema, esa mirada 360, debería ya incluir en las propuestas el gasto de ciberseguridad y no que tenga que ser convencer a alguien. Porque si yo tengo que convencer a alguien es porque no vio, y entonces toda propuesta que yo haga va a ser tan riesgosa, no van a decir, ¿por qué me propusiste algo y no
me anticipaste que esto podría llegar a ser un problema. Y a veces lo tercerizamos y lo dejamos que CIO sea el que resuelva esos temas y no lo estamos viendo como parte del negocio, ¿no? Muy bien. También hay otra pregunta que nos dicen por aquí. ¿Qué tan disruptivas se recomienda que sean las estrategias digitales en este entorno cada vez más cambiante? Gracias, Aimet, y gracias por la pregunta. Hay muchas culturas organizacionales diferentes según el tipo de empresas, algunos con mayor aversión o menor aversión al riesgo, ¿no? Los temas digitales siempre generan esa adrenalina y ese vértigo de no tener el control y el dominio total de las variables. Y entonces, a veces, no seamos disruptivos, no, mantengamos el negocio tradicional, y hagamos esa evolución que mostrábamos en alguno de los slides. Vayamos progresivamente, cosita por cosita, a ir automatizando. Y no está mal, yo creo que una adopción progresiva, pero va a depender a la pregunta que hicieron, a la cultura organizacional. Hay alguien que puede venir Big Bang y hacer un cambio disruptivo total, y otros que digan, no, déjame hacer músculo, a entender cómo funciona una primera implementación, a ver si lo dominamos, si lo controlamos, hacer prototipación y comenzar a ir evolucionando, ¿no? Y otras empresas que son más aguerridas y más abiertas al riesgo. Entonces, yo te diría que para ello se necesita, uno, mucho benchmarking, conocer qué ha hecho la competencia, la industria, ilustrarnos con los proveedores, llamarlos, desangrarlos, decir, muéstrame casos, muéstrame tecnologías, cuánto invirtieron, cuánto tuvieron, y hacer el famoso benchmark. Tú ya sabes que en todas estas evoluciones tecnológicas a veces se hacen implementaciones progresivas o a veces se hace un Big Bang. Con lo cual, yo creo que depende mucho de varios contextos, Jaime. No solamente de la cultura y aversión al riesgo, porque hay empresas más ejercitadas con el tema de innovación y demás, sino también en el contexto. Si yo me estoy muriendo mi negocio y de alguna manera me estoy blackbusterizando y digo, chicos, hay que irse al video streaming sí o sí, no hay alternativa. Entonces, el contexto también te invita a pensar de manera diferente, ¿no? O uberizando tu empresa. Entonces, por eso hablaba a veces de dos organizaciones. ¿Cómo empezamos a tener nuestra organización que necesita mejoras a partir de la automatización y digitalización? Pero por otro lado, ¿cómo hacemos con organizaciones que empiezan a incubarse líneas de negocio diferentes, ya concebidas desde lo digital, ¿no? Entonces hoy la empresa no se concibe como un Titanic, sino como las pequeñas embarcaciones más entrepreneur, para tratar de hacer prueba y error con inversiones contenidas para ese progreso. Con lo cual, cuán disruptivas va a depender del contexto, de la cultura organizacional y de las urgencias que puedan llegar a tener. Excelente, igual. Y hablando un poco de la cultura organizacional, ¿qué pasa? Porque en la base de nuestra estrategia siempre tenemos a la parte de gente, ¿no? Las habilidades y la parte de la gente dentro de la organización está en la base de nuestra planeación. Pero, ¿qué pasa si en estos tiempos la gente y el personal de nuestra organización no cuenta con las habilidades que requiere y que demanda esta estrategia digital? Bueno, es un tema importante, ¿no? Porque fíjate, cuando hablamos recién, gracias por la pregunta, y es una de las variables que gobernamos. Como decíamos, la estrategia digital puede ser algo que venga del contexto, pero tú lo que gobiernas es gente, procesos y tecnología, ¿no? La única manera de poder hacerte de estas habilidades es o trayendo a alguien y contratar a alguien hecho y derecho con el tema y con toda su expertise, es incorporar talento hecho, ¿no? Que podría llegar a ser una. Dos, hacer crecer al equipo actual. La pregunta va a ser de qué manera el incorporar competencias, habilidades, seminarios, cursos y demás, tengo la curva de adopción según mis urgencias, o decimos, no, si esto tiene que ser ya, yo Blackbuster, sé que antes el atender al público, ser carismático y tratar de reírme es lo correcto, pero para Netflix necesito
un personaje que sepa de encriptación, que sepa de alta disponibilidad de servicios y demás. Entonces cambia automáticamente el talento. Entonces, o lo traigo hecho, o lo desarrollo, si es que fuese, o me valgo. También es parte de nuestro negocio de terceros, ¿no? En el negocio de Sistel hay muchas empresas que dicen, yo no puedo tener un equipo experto que sepa de todos estos temas, y ya sabes que existen modelos como Fractional CISO, que es traer a alguien que forme parte de mi organización temporalmente y que traiga todas las espaldas de expertise y demás. Entonces, yo creo, esas me parece que son las únicas tres. O capacitar a alguien, si es que la curva lo amerita, traer a alguien, ¿no?, con toda la expertise y competencias, o si son demasiadas las competencias a tener, contratar a un tercero. Es como todo, cuando uno de pronto empieza a instaurar, no sé, una nueva metodología, un nuevo modelo, quizás trae al experto y luego se apropia y se queda ya con el conocimiento, pero definitivamente esto arranca teniendo las habilidades, porque el no... Y fíjate algo interesante, y no quiero ser muy extensivo, pero si el mismo management team, si el director y los reportes directos, todos los C-levels, no comprenden estos elementos en un rápido concientización y educación, mucho menos van a saber cómo elegir a la persona correcta para esto, ¿no? Entonces, estas serían un poco las variables. Capacitar el management team, a alguien interno, traerlo, o buscar despachos expertos para tratar de ir creando un músculo y no hacer la prueba y error que a veces nos lleva a no tener la curva de aprendizaje. Pues muchas gracias, Walter. Se nos ha terminado el tiempo. Las preguntas, que falten las vamos a compartir. Aquí tienes, muchas felicitaciones por parte de la audiencia y nos piden la grabación. Les recuerdo que al final del evento hay una encuesta. Si nos ayudan a contestarla y poner ahí su correo, con muchísimo gusto vamos a mandarles la grabación, ¿eh? Gracias por sus comentarios. Muchas gracias, Walter, por estar aquí hoy con nosotros y compartir como siempre. Me encantan tus explicaciones. Y a todos los que nos acompañaron, les agradecemos nuevamente y los esperamos en un evento más del Cyber Coffee. Gracias, Jaime. Un abrazo para todos. Que tengan buen día. Hasta luego.